En mi juventud, yo estudiaba en Alemania, en la Alemania capitalista, en Frankfurt. Yo soy de esa parte capitalista. Frankfurt era un centro del movimiento estudiantil de la filosofía crítica, la ya famosa escuela de Frankfurt con Adorno, etc. Y ahí incidían dos elementos fuertemente en mi formación. Uno era la guerra de Vietnam, que era el elemento clave, determinante de politización. Y el otro era lo que estaba apareciendo en América Latina con el comandante Che Guevara. Y entonces esos dos elementos me llevaron a la pregunta: ¿por qué Estados Unidos destruye un pobre estado campesino en Vietnam que no tiene petróleo, no tiene nada? ¿Cuál es la razón de ser? Porque la teoría de Lenin, el imperialismo como el estado superior del capitalismo, no me parecía dar una respuesta satisfactoria. ¿Por qué Estados Unidos gastaba cientos de miles de millones de dólares, perdió 60.000 hombres en la guerra, mató a 5 millones de asiáticos, si no había nada estratégico allá? Y después vimos la teoría de la dependencia que André von der Frank estaba popularizando, y plantea entonces el problema del subdesarrollo inducido neocolonial de América Latina desde otra perspectiva. Bueno, entonces allá me quedé prácticamente atrapado en esa problemática del sistema internacional y decidí hacer mi doctorado sobre esa problemática. Y eso me llevó primero 7 meses a España, porque no sabía español ni conocía la cultura latina. Después estuve 7 meses en Bolivia, en Argentina, etc. Terminé la tesis doctoral y regresé a México hace 30 años. Entonces yo veo cierta felicidad en esa odisea por la sociedad global, porque yo he vivido, por supuesto, mucho tiempo en Alemania, conozco la cultura germánica, digamos, pero he vivido mucho tiempo también en Canadá, en Vancouver. He vivido mucho tiempo en Estados Unidos, en Washington, D.C. y en Nueva York. He vivido en Argentina y 30 años en México. Entonces yo creo que ver el mundo desde 3 culturas diferentes, la latinoamericana, la estadounidense y canadiense, y la europea, te permite con más facilidad no caer en simplificaciones de blanco y negro. Tú ves lo positivo, lo negativo de cada cultura, por supuesto, y tú entiendes mejor por qué una potencia de Norteamérica como Estados Unidos, o la europea, la alemana, o la japonesa, actúan como actúan, porque tú conoces su historia y tú conoces la identidad y el engranaje interno de la fuerza. Y eso, me parece, te permite un juicio equilibrado sobre la dinámica actual, porque si tú no tienes esto, estás en tentación de juzgar desde un manual sobre lo que está sucediendo. No entiendes los procesos. Eso, por ejemplo, un grave problema del proceso bolivariano. Hoy todos son bolivarianos, pero al inicio los partidos comunistas ortodoxos no estaban de acuerdo, porque decían Chávez es una cosa así neoliberal, decían algunos, y Douglas Bravo dice eso, y James Peters decía que era un liberal ortodoxo Chávez, porque nunca han entendido en la ortodoxia de los partidos comunistas la necesidad del movimiento de masas, que nunca ha sido comunista en América Latina, y la vinculación con una posición de otra civilización. Y como nunca lograron mediatizar entre el movimiento de masas de Perón, por ejemplo, y la necesidad de un proyecto tendencialmente socialista, entonces estaba mirando por su ventana donde marchaban cientos de miles en la calle, y decían: no, ese es el fascismo de Perón. Y esto sucedió en América Latina también, con Chávez. Se entendía que el militar iba a llevar al populismo, todas esas tonterías. Yo creo que entonces esa trayectoria mía por 3 culturas me permite ver que la realidad tiene tanta continuidad y relaciones orgánicas como rupturas. Y me ha evitado caer últimamente en los errores del radicalismo de la juventud, cuando tú ves las diferencias y no ves las continuidades. De eso, en pocas palabras, puedo decir sobre mí.